Bienvenido acá, el profesor, y muchas gracias. Muchas gracias. En realidad, para mí siempre es grato reunirme con mis alumnos, ¿no? Mis alumnos de toda la vida, ¿no? Mis alumnos con los cuales tenemos una magnífica relación académica, dado de que lo único que siempre he recibido de ellos ha sido grandes satisfacciones, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, yo quiero agradecer esta gentil invitación que me han hecho, ¿no? Y esta iniciativa que han tenido, ¿no? Para poder, digamos, difundir un poco las cosas que se hacen, también las proyecciones que se tienen al interior de la universidad y de manera especial dentro de nuestra querida Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, pues, CAET 21 es básicamente una importante suma de iniciativas, ¿no? Muy propia de un sanmarquino, ¿no? Entonces, por eso yo saludo, los felicito, y yo estoy seguro de que van a seguir consiguiendo cosas muy importantes, tanto para ustedes mismos en su desarrollo profesional, como también para la institución a la cual pertenecen, ¿no? Dicho esto, voy a entrar de lleno al tema, porque creo que es importante que hablemos lo más que se pueda sobre él. Yo recuerdo que hace algunos años atrás obtuve el grado de magíster en la facultad gracias a esta iniciativa y esta tesis que elaboré, ¿no? Cuyo título ustedes pueden observar ahí. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo así resultó eso? ¿De dónde nació? Es que fíjense, en esa época yo veía con nostalgia y veía también con preocupación lo que existía en otros lugares del mundo y también cómo había una penetración cultural, ¿no? Hacia nuestro país mediante cursos de maestría, cursos de doctorado, etcétera, provenientes de otros países, ¿no? Y de otras universidades, sobre todo de España, ¿no? También de aquí, de mismo Sudamérica. Chile también tenía lo suyo, ¿no? Y no crean que las universidades de la capital, de Santiago, sino de provincias, ¿no? Lo mismo de Argentina, y también hasta la Simón Bolívar de Venezuela, ofrecía sus cursos, ¿no? De posgrado, ¿no? Bajo esta modalidad, la modalidad virtual. De ahí nació pues mi, digamos, inquietud, ¿no? Por abordar este tema. Y bueno, afortunadamente que resultó desde el punto de vista académico algo bueno, algo favorable, porque no tuve mayor inconveniente en obtener el grado, pero sí después vino el desencanto y la frustración para mí. ¿Por qué? Porque cuando toqué las puertas con la ilusión de que fuera escuchado por las autoridades de esa época, ¿no? Lo único que obtuve fue un rechazo, ¿no? ¿Y cuál fue la explicación? La explicación que se me dio en ese momento era, no, a veces es muy difícil. Para San Marcos no, ni hablar, estamos muy lejos, es una ilusión, ¿no? O sea, demasiado trabajo y demasiado riesgo, ¿no? Fíjense, estamos hablando del año 2009, 2010, ¿no? Cuando empezó la pandemia, me encontré virtualmente con la persona que me dijo eso en esa época. Y bueno, yo le pregunté, ¿tú te acuerdas que me rechazaste mi proyectito en el año 2010? Sí, efectivamente. Bueno, el tiempo se ha encargado de darme la razón, ¿verdad? Sí, tienes razón, ¿no? Entonces, esto es algo verídico, algo que ha ocurrido y que, bueno, lo comparto con agrado para que ustedes sepan de que no he cesado en mis iniciativas, ¿no? De buscar siempre tratar de que este tema sea tratado en forma óptima, en forma satisfactoria y sobre todo, no solo eso, sino que también produzca un efecto, ¿no? Muy bueno para el desarrollo de la educación, ¿no? En nuestro país, ¿no?
y de manera especial en San Marcos, ¿no? Me acuerdo también que en esa época también planteé esto, fíjense ustedes, ¿no? Toqué las puertas también de la OCA, porque en la OCA obviamente tiene su camino regular que vendría a ser, digamos, el que conduce a lo que es la universidad presencial, ¿no es cierto? Esto, bueno, era hasta antes de la pandemia, ¿no es cierto? Ahora, al darse la pandemia, ¿no? Obviamente que esto de acá, esto de la universidad virtual, evidentemente que trae consigo una muy importante oportunidad, ¿no? Y obviamente es lo que realmente se desea hacer, ¿no es cierto? Ahora, evidentemente que podríamos conversar muchas cosas al respecto, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos cómo van a darse las cosas dentro de poco, ¿no? Si vamos a seguir, ¿no?, trabajando de manera virtual, ¿no?, o vamos a poder combinar lo presencial con lo virtual, que esa es otra alternativa, o vamos solamente a dedicarnos a trabajar lo presencial por un lado y lo virtual por otro lado, ¿no? Esa también es otra alternativa. Entonces, la pandemia nos genera varios escenarios, ¿no? Y obviamente esos escenarios, a su vez, no son excluyentes en sí mismos, sino más bien pueden darse de manera simultánea, ¿no? Y si eso ocurriera, evidentemente que sería un tremendo beneficio para el desarrollo de la educación superior, ¿no? Y eso lo voy a explicar más adelante. Bien. Aquí hablamos un poquito de lo que ocurre con la pandemia, pues, ¿no? Cuando surge la pandemia, ¿no? Lamentablemente, como no veníamos preparados como para asumir, ¿no?, lo que significa la educación virtual, ¿no?, evidentemente, pues, hemos tenido que improvisar todo, ¿no? Por ejemplo, la capacitación a los docentes. Perfecto, ok. Yo les estaba diciendo, pues, que, digamos, toqué varias veces la puerta, ¿no? Correspondiente, ¿no? Por las razones que ya les había comentado, ¿no? Entonces, también les había explicado de que ahorita, conforme se ha dado el escenario actual, tenemos una serie de alternativas, ¿no? No solamente la modalidad presencial, ¿no? También tenemos la modalidad virtual, o también una combinación, ¿no?, de lo que vendría a ser lo presencial con lo virtual. Entonces, todas esas son alternativas de las cuales se podría beneficiar, sobre todo esa gran masa de estudiantes que salen de secundaria, ¿no?, y lamentablemente se ven limitados de poder ingresar a la universidad, ¿no? Bien. Una vez que surge el tema de la pandemia, ¿no?, se empezaron a notar las dificultades, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos tenido que improvisar todo, ¿no? Inclusive la capacitación a los docentes. La mayoría de nosotros, ¿no?, no ha estado involucrado ni imbuido en el uso de las tecnologías de información y comunicaciones para la transmisión del conocimiento, ¿no? Igualmente, las tecnologías a adoptar, ¿no?, dejaban dudas, muchas incompatibilidades, limitaciones en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje, de la cual, lamentablemente, muchos estudiantes han salido perjudicados, ¿no? Lo mismo en el tema de la elaboración de los materiales, ¿no? No ha habido una planificación ni tampoco una iniciativa como para poder definir la forma en la cual se debe elaborar los materiales para que puedan ser compartidos exitosamente con nuestros estudiantes y se les pueda sacar el mejor provecho, ¿no? Sobre todo dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Indudablemente que la transmisión del conocimiento también se ha visto interrumpida muchas veces, ¿no?, con las fallas propias de
digamos, las limitaciones de la Internet o de las mismas plataformas tecnológicas o las tecnologías de nuestros propios estudiantes, que lamentablemente no han tenido, ¿no?, una buena cobertura como para poder seguir un adecuado proceso de aprendizaje, ¿no? Ahora, otra cosa que también es importante que se resalte es el tema de que nuestra forma de desarrollar las clases, los cursos, ¿no?, se hace partiendo del hecho de que nuestros sílabos están orientados, ¿no?, a competencias, ¿no es cierto? Pero ¿estamos en condiciones de poder evaluarlas por competencias? ¿No? Lamentablemente creo que la respuesta mayoritaria es no. Y esa también es una limitación, ¿no? Entonces, lo único que hemos hecho básicamente es tratar de salir del paso y evitar el retraso en el proceso de aprendizaje y de enseñanza de nuestros estudiantes, ¿no? ¿Ok? Y la conclusión, no estábamos preparados, ¿no? Evidentemente que se ha avanzado. Yo reconozco esas tareas maratónicas que se han llevado a cabo, sobre todo en el proceso de preparar a nuestros docentes para que puedan, de una u otra forma, manejar las plataformas para la transmisión del conocimiento, etcétera, ¿no? Mucho sacrificio, muchas horas hombre de quienes tuvieron a su cargo ese proceso y también de nosotros, ¿no? Nosotros para poder entender, ¿no?, bajo un proceso de prueba y error, ¿no?, hasta ir viendo y aprendiendo el funcionamiento de las diversas herramientas que usamos para la transmisión del conocimiento, ¿no? Entonces, muchas horas, hombre, y muchas horas hemos tenido que invertir para llegar al nivel en el cual nos encontramos ahora, que yo considero que todavía no es el mejor. ¿Mm? Por lo tanto, tenemos que buscar una cosa que sea realmente óptima, ¿no? Y es ahí donde surge este proyecto, ¿no? El proyecto A Estudiar Perú, ¿no? Y está orientado evidentemente a virtualizar la educación superior a nivel nacional, ¿no? Esto lo podemos entender, dentro de un momento vamos a ampliar ese concepto, pero quiero que sepan que se ha tomado como punto de partida, ¿qué cosa? Hemos tomado como punto de partida esa tesis que se hizo allá por el año 2010, ¿no?, en donde se planteaban una serie de modelos importantes, ¿no?, que son la base de sustentación para lo que significa la implementación de una educación virtual, ¿no?, como ya lo vamos a explicar dentro de unos instantes, ¿no? En estos momentos seguimos avanzando en este recorrido, ¿no?, y me acompaña en esta aventura el profesor Jorge Carreño, es ingeniero industrial que trabaja en la Facultad de Contabilidad, es egresado de la FISI en posgrado, ¿no?, y justamente él está trabajando su tesis, ¿no?, y su tesis ha tomado como punto de referencia mi trabajo anterior, ¿no? Entonces, basándonos en ello, es que estamos también avanzando con este trabajo, ¿no?, que por cierto, estamos también utilizando a nuestro grupo de investigación, Soluciones Racionales Sanmarquinas, y queremos canalizar nuestro esfuerzo a través de nuestra startup Soluciones Racionales, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer. Bien, dicho esto, creo que el panorama está un poco más claro. En cuanto a los motivos que nos lleva a esto, por un lado, existe una inapropiada cultura organizacional del empresariado nacional, ¿no? Y eso lo podemos observar fácilmente cuando, digamos, un joven quiere entrar a alguna empresa, postula a un trabajo y se da con el requisito de que el gerente o las condiciones para que pueda ingresar le exigen que tenga un cartón, un título o un grado universitario, a pesar, y aquí viene lo anecdótico, a pesar de que las funciones que él va a desarrollar dentro de esa organización no lo requieren, para nada lo requieren, ¿no? Simplemente bastaría que él pudiera tener un poco de experiencia en el desarrollo de ciertas funciones, ¿no?,
y obviamente el criterio y el tino suficiente como para poder trabajar en forma adecuada, siguiendo los objetivos y los lineamientos de la organización, ¿no? Entonces, eso por un lado, que evidentemente pues genera en la mente de los jóvenes, ¿no? La necesidad de ingresar, ¿no?, a una universidad como única forma de que les sirva de trampolín para insertarse en el mercado laboral, cosa que no necesariamente es así por lo que les acabo de explicar, ¿no? Bien, y eso pues genera que, digamos, la oferta educativa que presenta anualmente el Estado, que de por sí es insuficiente, como lo pueden observar acá en rojo, ¿no? No se llega ni siquiera al 15%, ¿no? ¿Okay? Pero eso es lo que ofrece el Estado anualmente, ¿no?, para que los jóvenes que salen de secundaria, y podemos observar, ¿no?, los volúmenes, ¿no?, y obviamente también el acumulado anual de no ingresantes, ¿no?, año a año, ¿no?, y obviamente son cifras pues significativamente grandes, significativamente importantes, y que merecen pues digamos, la pena que sean tratados de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso es que iniciamos esta aventura, y obviamente motivados para tratar de colaborar de la mejor manera a que esta brecha de conocimiento y esta brecha que limita a nuestros jóvenes de poder seguir avanzando, ¿no?, se vea recortada, ¿no? Porque eso es lo que queremos hacer, ¿no? Recortar eso y que más puedan ingresar a las universidades, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es nuestra propuesta, ¿no? En primer lugar, ¿no?, implementar el sistema virtual de Universidad Nacional, como aquí se indica, ¿no? Ojo, es un sistema virtual de una Universidad Nacional. ¿Qué significa eso? Significa que todas y cada una de las universidades nacionales existentes en nuestro país adopten este modelo, este planteamiento, ¿ok? Y obviamente que este planteamiento es bastante moderno porque está bajo la influencia de lo que significa el e-learning, el b-learning, el m-learning, que dentro de poco ya vamos a ampliar al respecto, ¿no? Y obviamente que eso a su vez también genera la estandarización del modelo educativo superior en todas las universidades públicas, ¿no? Ojo que yo estoy hablando de un mismo modelo educativo, ¿ah? Eso no significa necesariamente de que en cada región del país se tengan que, digamos, dictar o hacer que existan las mismas facultades o programas, porque evidentemente hay diferencia, ¿no? De repente alguien que está en la región del Oriente tiene necesidades, ¿no?, productivas, económicas y sociales distintas a alguien que está, por ejemplo, en Huacho, ¿no es cierto? O alguien que está, digamos, en Tacna, ¿no? Cada región tiene su propia problemática, cada región tiene su propia proyección de desarrollo. Por lo tanto, lo único que se tendría que hacer es que para cada una de ellas, ¿no?, hay que atenderlos, ¿no? Hay que atenderlos de la mejor manera, con algo que funcione bien y que sea algo de calidad. Por lo tanto, un sistema virtual de universidad, ¿no?, nacional, ¿no?, podría servir para que eso ocurra, ¿de acuerdo? Al margen de qué carreras tendrían que darse en qué lugar, ¿ok? Esa es otra cosa que se tendría que definir y que evidentemente yo supongo que los ministerios de producción ya lo tienen tremendamente identificado, ¿no? Continuando, en cuanto a los beneficios a alcanzar, hay diversos tipos de beneficios, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, en el aspecto de la calidad académica, si nosotros estaríamos compartiendo un mismo sistema, ¿no?, o estaríamos estandarizando, ¿no?, la formación, eso va a ayudar mucho a compartir, por ejemplo, mallas curriculares, contenidos, ¿no?, también a facilitar el seguimiento y obviamente algo que es importante, a evaluar resultados, ¿no?
La evaluación comparativa de resultados es un indicador importante para saber cómo van ocurriendo las cosas dentro del proceso formativo, ¿no?, a nivel nacional, ¿no? Y obviamente eso, ¿con qué finalidad? Con la finalidad única y exclusiva de mejora, de buscar de mejorar, ¿no?, ese proceso, ¿no?, de tal manera de que logremos en algún momento llegar a que haya uniformidad al respecto, ¿no? Si hablamos de la infraestructura inmobiliaria, evidentemente no se van a necesitar más salones, tampoco se van a construir más locales, ¿no? Pero lo que sí podría ser necesario es disponer de más laboratorios, sobre todo para aquellas carreras en las cuales se requiere el uso intensivo de los laboratorios, ¿no? Por ejemplo, química, física. Yo no logro vislumbrar cómo, por ejemplo, en medicina, alguien que tiene que hacer una cirugía pueda estar aprendiendo cómo cortar, etcétera, etcétera, a través de una clase teórica o una clase virtual, ¿no? O de repente con una herramienta que pueda simular, ¿no?, algo al respecto, ¿no? Yo creo que eso definitivamente requiere una práctica directa, ¿no?, e intensa, ¿no? Por lo tanto, sí, por las razones que acabo de explicar, los laboratorios son imprescindibles para algunas facultades, ¿no? ¿Qué pasa con el personal docente? Aquí también una cosa importante, ¿no? Fíjense ustedes, se supone que cada universidad tiene su propia plana docente. Dichas planas docentes actualmente y por la pandemia ya han tenido que pasar por un proceso de, digamos, capacitación formativa en cuanto a lo que vendría a ser el uso de las plataformas tecnológicas para la transmisión del conocimiento dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no es cierto? Por lo tanto, ellos tranquilamente podrían trabajar en dos frentes, en un frente, digamos, presencial, ¿no?, en un frente virtual o en un frente combinado entre lo presencial y lo virtual, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es importante y sin tener que contratar a más docentes, ¿no? ¿Ok? ¿Qué pasa con las TICs, las tecnologías de información? Bueno, para nosotros lo que sí es necesario es disponer de una buena infraestructura a nivel de las tecnologías de información y comunicaciones, ¿no? Pero eso, en realidad, no es parte de nuestro proyecto, ¿no? Eso forma parte de lo que cada universidad tendría que encargarse, ¿no? Tendría que asumirlo, ¿de acuerdo? Nosotros sí podríamos guiarlos en algo, pero no podríamos resolver ese problema. Por lo tanto, eso escapa a nuestro alcance, ¿no? En cuanto a la oferta educativa ofrecida actualmente por el Estado, ¿no?, en estos momentos ya sabemos que es de más o menos el 14%, bajo la modalidad que nosotros queremos ofrecer, podríamos al corto plazo, ¿no?, digamos, llegar a tener un crecimiento exponencial de dicha tasa de oferta educativa, ¿no? E incluso, llegado el momento, podríamos prescindir de los exámenes de admisión, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que el rendimiento del alumno debería ser el mejor factor selectivo, ¿no? Muchas veces el examen de admisión no selecciona en forma adecuada, ¿no?, valga la redundancia. Pero sí, ¿no?, el rendimiento, ¿no? ¿Qué mejor, ¿no?, factor que el mismo rendimiento del alumno, ¿no? Y ahí sabemos, obviamente, que hay alumnos que no necesariamente tienen que pasar por una universidad para ser brillantes en alguna otra destreza muy propia de cada uno, ¿no es cierto? Entonces, es así, de simple, ¿no? Pero eso, evidentemente, ya es otro tipo de problema que un poco que desbordaría al tema que estamos tratando ahora, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría con la remuneración de los docentes? Si los docentes trabajan bajo una modalidad presencial, están nombrados, etcétera, tienen una cierta categoría, una cierta clase, ¿no? Y si después van igualmente a trabajar, ¿no?, en otro programa, ¿no?, de manera
simultánea, de manera en paralelo. Entonces, evidentemente, ellos podrían necesariamente ser también remunerados, ¿no? Porque eso de manera justa tendría que igualmente dárseles el reconocimiento correspondiente con una remuneración similar a la escala remunerativa que puedan estar recibiendo en estos momentos en función a su categoría y a su clase docente. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, de todo lo que hemos conversado ahorita, podríamos decir que para incrementar el volumen de estudiantes no se necesita una nueva infraestructura de locales, ¿no? Bueno, eso ya queda claro. Tampoco se requieren nuevos docentes, lo hemos explicado, ¿no? Los cursos que hagan uso de laboratorios lo podrán hacer en los horarios que... Esta es otra alternativa que también habíamos contemplado, fíjense ustedes. Supongo que se habrán dado cuenta, ¿no? Supongo que lo habrán percibido, ¿no? Que muchos de los laboratorios, ¿no? En la facultad, ¿no? Quedan libres, ¿no? O sea, hay horarios en los cuales no se usan, ¿no es cierto? Entonces aquí de lo que se trata es racionalización del uso adecuado de las tecnologías y de los laboratorios, ¿no? Pues si hay horarios que no se usan, simplemente hay que programar, ¿no? En esos horarios libres a los estudiantes de otros cursos que también requieran y estén matriculados en los cursos correspondientes, ¿no? Bien. También sabemos de que Minedu entregó tecnología, ¿no? A través de las mismas universidades, pero aquí surge la pregunta, porque yo creo que a las finales como que no ha servido de mucho, ¿no? Y la pregunta es, ¿será lo que se requiere realmente aquello que se ha entregado? ¿No? Si la respuesta es no, pues eso habría que estudiarlo y definir adecuadamente qué cosa es lo que estaría fallando y lo que estaría faltando al respecto, ¿no? En cuanto al aspecto de lo que vendría a ser la transmisión del conocimiento dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, modesta y humildemente nosotros disponemos, ¿no? De algo que es fundamental para que esto se dé y se dé de buena manera, ¿no? Me refiero a los modelos pedagógico y organizacional, que por cierto, quien les habla ha tenido ya ocasión de poderlos poner a prueba, ¿no? Y obviamente que con una buena experiencia y con un magnífico resultado que me ha digamos, motivado a continuar en esta línea y en esta dirección porque he comprobado que funciona y que funciona bien. Lo que también he comprobado es que se necesita, ¿no? O que consume mucho tiempo a un único docente, ¿no? Pero alguien tiene que sacrificarse. Y en este caso el que se sacrificó fui yo. Bueno, aquí mucho se habla de e-learning, ¿no? De aula virtual, educación a distancia, pero a veces de repente como que no se tienen muy claros esos conceptos, ¿no? Entonces, el e-learning, ¿no? Básicamente está soportado por unos aspectos muy importantes, ¿no? Como modelos pedagógicos, ¿no? También una óptima definición de contenidos que pasa por todo un proceso, ¿no? Que para ello existen una serie de, digamos, tecnologías y también una serie de teorías al respecto dentro de lo que se conoce como el diseño instruccional, ¿no? Y que evidentemente es bastante riguroso, extenso, agotador y que necesariamente tendría que trabajarse en equipo, ¿no? Con la guía y con la participación activa de un pedagogo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Porque es él el que tiene que estar ahí, ¿no? Él es el dueño de la pelota en este caso, ¿no? Y tendría que estar marcando las pautas para que podamos definir y planificar adecuadamente los contenidos de los cursos, ¿no? Igualmente, hay que utilizar y saber utilizar bien las tecnologías, ¿no? De información para transmitir el conocimiento, ¿no?
En estos momentos no creo que estemos en condiciones de poder decir, ya lo logramos, ya estamos bien, ¿no? A pesar de que estamos dentro de la carrera de sistemas e informática, yo les puedo garantizar, y yo me meto también ahí en ese mismo grupo, no me las sé todas, ¿no? Entonces yo necesito también mi reforzamiento al respecto, ¿no? Porque hay tantas herramientas tecnológicas que evidentemente pues como que nos desbordan, ¿no? En cuanto a nuestras posibilidades, ¿no? También lo que se refiere a la óptima definición y funcionamiento de los procesos administrativos como soporte al aprendizaje. Y esto es algo que dentro de un momento se lo voy a ampliar para que me puedan entender bien, porque sin esto realmente cualquier cosa puede pasar, ¿no? Esta es una cosa fundamental que tiene que estar bien definido, ¿no? Y funcionar muy bien como un relojito, ¿ok? Alineado y en paralelo a cómo se va transmitiendo el conocimiento dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y siempre tengo que referirme a eso, al proceso de enseñanza y aprendizaje, porque las dos cosas suceden juntas, ¿no es cierto? Nosotros tratamos de enseñar, ¿no? Para que ustedes aprendan, ¿no es cierto? Entonces cada uno hace su esfuerzo desde posiciones distintas, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que hacer que ello ocurra de la mejor manera, ¿no? Y que sea muy compatible y que ocurra de manera armoniosa para que exista el adecuado resultado que se espera, ¿no? Entonces, de eso hablamos en el e-learning, ¿no? El aula virtual, ¿no? Es otra cosa, pues, ¿no? El aula virtual básicamente es como a un aula tradicional que le estamos incorporando las TICs, ¿no? Aquí no existe ningún modelo pedagógico, ¿no? Y tampoco se cambia el estatus del funcionamiento de lo que es el aula tradicional, ¿no? Obviamente que sí se mejora la comunicación entre todos los del aula, o sea, entre los alumnos, el profesor, y los alumnos, ¿no? Entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, para eso sí vale, sirve, efectivamente, pero no va más allá, ¿no? Por lo tanto, se puede afirmar que es similar a un proceso tradicional de aprendizaje, ¿no? Yo lo defino como, o sea, el aula virtual como un nivel básico de e-learning, ¿no? Un nivel iniciático de e-learning. De ahí no pasa, ¿ok? Por lo que les estoy explicando en este momento, ¿no? Ahora, educación virtual, ¿no? Bueno, ya ustedes saben que la palabra virtual en el ámbito sistémico, informático, computacional, trae consigo connotaciones, ¿no? Muy relacionadas con las TICs, ¿no es cierto? Por ejemplo, a cada rato hablamos de la memoria virtual, a cada rato hablamos de realidad virtual, etcétera. Por lo tanto, la palabra virtual, ¿no? De por sí nos acerca mucho a las TICs, ¿no es cierto? Y evidentemente, pues, si hablamos de educación virtual, significa, pues, que para que ocurra ese proceso de educación, vamos a valernos, ¿no? De las tecnologías de información y comunicaciones, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, vamos a aprender en línea y con la ayuda del ciberespacio, ¿ok? Mientras que la educación a distancia es prácticamente lo mismo, ¿no? La única diferencia es, pues, que, evidentemente, ahí no hay TICs, ¿no? Y si hay TICs, ¿no? No tienen nada que ver con las TICs actuales, ¿no? Porque acuérdense ustedes que la educación a distancia ha existido desde épocas muy remotas. En 1800 ya había educación a distancia, con esos cursos por correspondencia, por ejemplo, ¿no? Y eso ha estado ocurriendo en Estados Unidos, en Europa, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí existía un cierto modelo pedagógico, ¿no? En donde se sentaban los puntos, ¿no? Y las premisas adecuadas como para que el estudiante, desde su propio site, aprenda bajo un esquema formalmente establecido dentro de la metodología de ese modelo de educación, ¿no? Muy rudimentario, por cierto, ¿no? Por lo tanto, lo único, si hablamos de educación a distancia, educación virtual, básicamente estaríamos hablando de lo mismo,
Lo único que podríamos decir que ha cambiado es las tecnologías que ahora se utilizan, pues, ¿no? ¿Okay? Bien, veamos ahora los aspectos técnicos del proyecto, ¿no? Nuestro proyecto se sustenta fundamentalmente en la existencia de estos tres modelos, ¿no? El modelo pedagógico, el modelo organizacional, el modelo tecnológico, los cuales tendrían que estar en equilibrio armonioso, ¿no? En un perfecto equilibrio. Los tres tendrían que estar funcionando bien, porque si alguno de ellos se desequilibra, va a afectar a los otros, y obviamente que eso va a sobrevenir en caos, ¿no? Por lo tanto, nosotros tendríamos que estar inmersos dentro también de un proceso de mejora continua de la calidad, ¿no? ¿Y eso con qué finalidad? Con la finalidad de garantizar de que podamos detectar temprana y oportunamente algo que pueda estar funcionando mal, algo que pueda estar fallando, para corregirlo, enmendarlo y evitar que traiga consigo una nefasta consecuencia. ¿Cuál podría ser una nefasta consecuencia? Hay dos. La primera, que el alumno no aprenda nada, ¿no? Y la segunda, que ese mismo alumno tire la toalla y abandone y desierte, ¿no? Me retiro de esto porque no funciona, ¿no? Por lo tanto, esos aspectos evidentemente son muy preocupantes y evidentemente tenemos que tratar de evitar que ocurran, porque si ocurren, significa de que ya fallamos y que nuestro modelo y lo que planteamos como alternativa no va a traer ninguna contribución, ¿ok? Bueno, acá estamos hablando de, vamos a explicar, ¿no? El B-Learning también se llama Blended Learning, o también significa aprendizaje combinado, el cual combina el aprendizaje presencial con el aprendizaje virtual. En otras palabras, lo sincrónico con lo asincrónico, ¿no? ¿Ok? Ahora, un poco que ampliando lo que significa nuestro modelo educativo pedagógico, ahí lo tienen ustedes con un mayor detalle. Yo quisiera que pongamos un poquito de atención a esto, porque de esto depende que podamos tener éxito en lo que después voy a tratar de compartirles y también de explicarles, porque existe un fuerte relacionamiento entre todos y cada uno de estos elementos que aquí figuran, ¿no? Como aquí se observa, fíjense ustedes, tenemos el entorno, ¿no es cierto? El entorno a la universidad, ¿no? El entorno a la facultad, ¿no? De ese entorno nosotros captamos muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que captamos para la facultad, por ejemplo, vendrían a ser las nuevas contribuciones, las nuevas tecnologías, las nuevas teorías, las nuevas tendencias que puedan existir, ¿no? Y que evidentemente son nuevos conocimientos. Esos nuevos conocimientos, evidentemente, tienen que ser, pues, de alguna manera analizados, ¿no? Y obviamente incorporados dentro de la currícula para que pueda llegar a nuestra comunidad de estudiantes y ellos se mantengan actualizados con esos nuevos conocimientos, ¿no? Por lo tanto, fíjense ustedes, va a haber alguien que se va a encargar, ¿no?, de hacer esta identificación, ¿no? Nosotros lo hemos definido como aquí hay una comisión encargada de hacer eso, ¿no? Una comisión que se va a encargar de captar del entorno esos nuevos conocimientos, esas nuevas teorías, esas nuevas tendencias, para después pasarla, en este caso, a alguien para que evalúe y prepare ese conocimiento. ¿Qué significa preparar el conocimiento? Significa, por un lado, primeramente, identificar qué cursos, ¿no?, de la malla curricular tendrían que ser afectados con esos nuevos conocimientos, ¿no?, para que puedan incluirse ahí.
Número uno. Número dos, ¿cuáles podrían ser los prerequisitos? Van a haber requisitos adicionales, ¿no? Para que puedan entenderse esos nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, si se van a incluir en un curso, de repente van a también afectar a un curso que podría en ese momento ser un prerequisito y que también necesitaría ser actualizado con algo de nuevo conocimiento, ¿no? Ahora, eso igualmente tendría que también ser preparado de una manera especial, de una manera óptima, para que pueda llegar de la mejor forma a los estudiantes, ¿no? Para que ellos puedan valerse de esa nueva información transformada, enriquecida, ¿no? Y que evidentemente va a tener que ser difundida hacia ellos, ¿no? A través de los profesores de los cursos, ¿no? Pero ojo, ese conocimiento que va a llegar a la comunidad de estudiantes a través de los profesores de los cursos, evidentemente va a necesitar a su vez, ¿no? Contar con otros perfiles y otros roles participativos, ¿no? Y ahí yo estoy ya refiriéndome, por ejemplo, a tutores, ¿no? Y bajo ese contexto hemos identificado dos tipos de tutores, ¿no? Un tutor tecnológico y un tutor que nosotros lo llamamos órgano socioacadémico, porque tiene que ver con aspectos organizacionales, ¿no? Con aspectos sociales y con aspectos académicos, ¿no? De tal manera de que estaríamos cubriendo dimensiones importantes del conocimiento que dentro de un momento también lo vamos a comentar, ¿no? ¿Ok? Entonces, como pueden ver ustedes, al hablar de todo esto, están surgiendo nuevos roles, ¿no? Que evidentemente van a tener que estar trabajando de manera conjunta. Por ejemplo, para que ustedes me entiendan mejor, en mi curso que dicto, que se llama Organización y Administración, yo podría ser el encargado del curso, el docente del curso, ¿ok? Pero a mi lado tendrían que haber tantos tutores, por lo menos dos, ¿no? Y eso está en función a la cantidad de estudiantes que yo tenga. En el primer semestre del año académico anterior, o sea, en el 2021, tuve 64 alumnos, ¿ok? 64 alumnos que, por cierto, están en mi mente porque para mí me han dejado muy grata impresión el rendimiento académico de todos ellos, ¿no? O bueno, de la gran mayoría de ellos, su dedicación, su empeño y su entrega, ¿no? Para, digamos, el curso, ¿no? Entonces, pero sin embargo, regresando al tema, si estamos hablando de que un solo profesor se tiene que encargar de la transmisión del conocimiento, de repente lo puede hacer, pero si estamos hablando de hacer una labor de tutoría, ¿no? A 64 estudiantes, ¿no? No creo que le alcance el tiempo, ni las 24 horas del día, para poder trabajar con cada uno, con todos los alumnos, ¿no? ¿Ok? Entonces, bajo ese contexto, se necesitarían varios tutores que son de carácter académico, ¿cómo es? Órganos socioacadémicos, ¿no? Así se llaman, órganos socioacadémicos, para que colaboren con ese docente, para que pueda tenerse un seguimiento adecuado al desempeño académico de los diversos alumnos, ¿no? Entonces, la cosa se complica, como verán ustedes, ¿no? Aquí tenemos otro elemento importante, ¿no? Que es el elemento de control. El elemento de control, como ven ustedes, apunta a diversas direcciones, incluso apunta al entorno, ¿no? Con la finalidad de saber qué está pasando afuera, ¿no? Por ejemplo, qué está pasando en otras universidades. Por ejemplo, qué están pasando con el desarrollo de las nuevas tendencias tecnológicas, de los nuevos conocimientos, ¿no? ¿Qué está pasando con la opinión, ¿no? Que se tiene en el entorno respecto a lo que ocurre dentro de nuestra universidad?
¿no es cierto?, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que saber qué se opina, si estamos haciendo bien las cosas o no. ¿Ok? Entonces, ahí hay una vigilancia que hay que hacer. Y lo mismo que hay que vigilar es todo lo demás, todo lo que ocurre en este conjunto de procesos que ocurren dentro de lo que es la enseñanza y aprendizaje, ¿no? E incluso, fíjense ustedes, este recuadro que figura acá representa a los lineamientos de políticas para este programa académico, ¿no?, bajo este nuevo enfoque, ¿no? Pero esos lineamientos de políticas igualmente pueden afectarse por la influencia del entorno. Por lo tanto, evidentemente, tendríamos que también ver cómo va el alineamiento de este alineamiento de políticas con lo que ocurre en todo lo demás, ¿de acuerdo? De tal manera que esto es susceptible de que pueda ser modificado, que pueda ser alterado y obviamente robustecido, ¿no? Ahora, dentro del aspecto en sí de lo que vendría a ser el proceso de enseñanza-aprendizaje, nosotros en la FISI hemos incorporado, por ejemplo, la clase invertida, tanto el aspecto asíncrono como el síncrono, también la evaluación continua del aprendizaje. Esto ha dado muy buen resultado, ¿eh? En mi curso, por ejemplo, ¿no?, yo he estado evaluando semana a semana. O sea, durante 10, 12 semanas he estado tomándoles test a mis alumnos sobre cada clase que se hacía en la semana, ¿ok? Y eso me permitió a mí prescindir de los exámenes. Ya no tomé ni examen ni parcial ni examen final, porque obviamente yo tenía ya un claro concepto y conocimiento de cómo funcionaba el aprendizaje y el rendimiento de mis estudiantes, ¿no? Obviamente que igualmente auxiliado por las tareas académicas grupales, ¿no?, en donde yo también evaluaba otros aspectos, ¿no?, que ya los vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Y también reforzándonos con la aplicación del proceso de investigación, porque al final de cuentas eso, ¿qué implica? Estaríamos pues tratando de formar a nuevos investigadores o que se acostumbren, ¿no?, cuál es el proceso de la investigación que se sigue, ¿no?, para poder, llegado el momento, usarlo con seriedad. O sea, llegado el momento me refiero a cuando estén en el 8º semestre, cuando tengan que llevar los cursos de tesis, ya van a estar bien entrenaditos en todo lo que significa el proceso de investigación, ¿ok? Y eso lo he hecho desde el 3er semestre, ¿ok? Bueno, otra cosa importante es que, como bien saben, nuestros cursos están basados en competencias, ¿no? Cada curso tiene sus propias competencias, ¿no?, que son genéricas y específicas, ¿no? Competencias genéricas para cada curso y específicas para toda la facultad, ¿de acuerdo? Y obviamente también la aplicación de rúbricas para las evaluaciones respectivas, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, todo eso es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Y por lo tanto, ahorita estaríamos en condiciones de ofrecer, ¿no?, una solución integral que contempla, por un lado, la, digamos, adecuación de un modelo pedagógico, de un modelo organizacional, ¿no?, a cada facultad, ojo, a cada facultad, ¿no?, bajo un esquema patrón, llamémosle así, ¿no?, tanto en lo pedagógico como también en lo organizacional. Y obviamente estos dos modelos, ¿no?, para que podamos implementarlo, ¿no?, tendríamos que pasar por un proceso de capacitación, ¿no?, y otro de mentoring, que también se denomina acompañamiento profesional, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda darse en forma adecuada, ¿no? Hace un momento atrás les mencioné algunas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, hablamos de ciertas dimensiones, lo social, ¿no?, lo académico, lo organizativo, lo que es orientación y también lo técnico, ¿no? Todo esto, ¿no?, evidentemente, pues son aspectos que tendríamos que estar controlando dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y los tutores van a tener que intervenir mucho en ello, porque un docente solo de un curso no va a poder, ¿de acuerdo? Ahora, en cuanto a lo que es la plataforma tecnológica,
nosotros no ofrecemos, tenemos una plataforma tecnológica construida bajo Moodle, ¿ok? Pero creemos que no necesariamente tendría que ser oportuno ofrecerla como parte de la solución. Aquellas universidades que puedan no contar con ese tipo de tecnología, encantado de podérselo entregar, pero siempre y cuando los docentes no hayan pasado por alguna experiencia previa, ¿no es cierto? O que se hayan acostumbrado ya a trabajar con alguna plataforma, ¿de acuerdo? Porque si no, significaría un riesgo que dejen de lado lo que ya han aprendido para que aprendan algo nuevo. ¿Para qué meternos en ese problema? Yo creo que eso no, en lugar de traer un beneficio, nos podría traer una complicación. ¿Ok? Ahora, nuestro modelo pedagógico, ¿no? Evidentemente que tiene que estar soportado por los macroprocesos, ¿no? Y que todos estos vendrían a constituir el marco administrativo y académico, ¿no? Sobre lo cual podría funcionar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Hemos identificado estos procesos, ¿no? Por ejemplo, la captación de nuevos conocimientos, ¿no? La evaluación e incorporación a la malla académica, ¿no? La preparación de las clases, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Obviamente que también la supervisión al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? La tutoría, ¿no? Que es una herramienta muy importante para todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y como elementos de control, como verán ustedes, ¿no? Se observa que hay las flechitas que apuntan a cada uno de estos elementos, ¿no? Lo cual significa, pues, que evidentemente tenemos, pues, que vigilar, ¿no? Lo que ocurre en cada uno de ellos para garantizar que todo fluya de la mejor manera, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les quería decir, les quería compartir, y obviamente que, como comprenderán, todo esto implica un conjunto, ¿no? Importante de nuevos roles, ¿no? Desde el punto de vista organizacional, bueno, en un momento, cuando pensábamos en que esto podía funcionar para San Marcos, yo planteé esta alternativa, ¿no? O sea, había que crear un vicerrectorado de estudios virtuales o de estudios a distancia, ¿no? Obviamente, al mismo nivel del vicerrectorado académico y del vicerrectorado de investigación. ¿Por qué? Porque de esa manera le estaríamos dando, ¿no? El peso necesario, la seriedad y la contundencia que se amerita este tipo de nueva alternativa para lo que significa el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si nosotros lo ubicáramos en una posición como lo que existe actualmente dentro de la Universidad de San Marcos, que creo que existe la Oficina de Educación Virtual, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, bajo ese modelo y bajo esa estructura, pues, evidentemente, pues, que no encaja, ¿no? O sea, no tendría el nivel, la envergadura, ni la seriedad, y tampoco generaría, ¿no? El marco de seriedad necesario como para que esto pueda ocurrir de la mejor manera. Por lo tanto, este enfoque, fíjense ustedes, funciona y debería ser adoptado en cada universidad pública que, digamos, adopte una solución como la que nosotros estamos en este momento compartiéndoles, ¿no? Porque si no se trata así, evidentemente que van a haber dificultades, ¿ok? Te lo digo con un poquito de conocimiento y luego de haber estudiado con detenimiento el problema. En cuanto a lo que es el trabajo administrativo, académico dentro de este nuevo enfoque, yo no me complicaría mucho la existencia con niveles jerárquicos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, aquí tendría que ser una estructura horizontal lo más plana posible, ¿no? Muy coordinados entre sí, ¿no? Y obviamente con propósitos muy específicos, ¿no? De esa manera esto podría funcionar y funcionar
óptima y rápidamente, ¿no? Y como roles identificados, ¿no? Ahí les comparto este comité de más alto nivel, conformado por los, digamos, docentes principales, ¿no? Que estén muy actualizados en las nuevas tendencias que surjan, obviamente, dentro del ámbito de cada facultad, ¿no es cierto? Si estamos hablando de medicina, aquellos docentes principales que están muy involucrados en todo lo que ocurre en la periferia, ¿no? Y que están muy actualizados, ¿no? Para que ellos puedan ser un buen filtro, ¿no? Y eso mismo en industriales, eso mismo en, le digo, en sistemas, en literatura, geografía, en fin, en cualquier escuela, ¿no? Tendría que existir un comité de ese nivel, ¿no? Ahora, el director de la escuela va a tener un rol participativo diferente hasta el que ahora ha tenido. Y ni qué decir del coordinador del curso, ¿no? El coordinador del curso se va a convertir en un elemento importante dentro de este nuevo enfoque. Actualmente lo único que hace el coordinador del curso es simplemente, y eso a veces, ¿no? Reunirse con sus docentes que dictan el mismo curso y en conjunto elaboran el sílabus. Eso a veces, ¿no? Porque la mayoría de veces es el coordinador el que se encarga de plantear el sílabus y los demás docentes simplemente lo tienen que, digamos, desarrollar tal cual, ¿no? Ahora ya no, eso tiene que cambiar. El coordinador del curso va a jugar un rol importantísimo, porque él va a tener que verificar el comportamiento de los otros docentes que dictan el mismo curso para ver si que están cumpliendo adecuadamente lo que se ha establecido en el curso y cómo lo están haciendo y si están alineados a los tiempos y momentos, ¿no? Establecidos dentro de la currícula, ¿no? ¿Ok? Obviamente que también vamos a tener tutores, tutor tecnológico, ya lo habíamos mencionado, también un tutor órgano socioacadémico, ¿no? Que son los que van a estar dándole todo el soporte a este docente del curso, ¿no? Para que en forma conjunta puedan estar, digamos, dictando, supervisando, controlando todo lo que ocurre dentro del curso, ¿no? Entonces, aquí hay una tarea muy fuerte, muy intensa, muy coordinada entre estos actores, ¿no? ¿Ok? Y así como hay estos elementos actoriles que tienen un rol importante dentro de la transmisión del conocimiento, van a haber otros que también tienen propósitos específicos, que a diferencia de los anteriores, su propósito es de chequear, controlar, verificar que todos los demás, ¿no?, hagan lo que les corresponde hacer y que lo hagan bien, ¿de acuerdo? Por eso es que surgen estos contralores, ¿ok? Y que van a estar permanentemente chequeando, verificando, ¿no?, lo que ocurre dentro del desarrollo del curso y obviamente de todo el semestre, ¿no? Entonces, eso es más o menos los roles que hemos identificado, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que vendría a ser el proceso de evaluación, ¿no?, tenemos que cumplir con la siguiente premisa. Ojo, ustedes ya saben perfectamente que la enseñanza en San Marcos se basa en competencias, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque así se dicen los sílabos. Los sílabos de los cursos están orientados a las competencias, que son específicas y genéricas, ¿no? Por lo tanto, la evaluación también tiene que estar orientada a verificar el cumplimiento de las mismas, ¿no? ¿Ok? Entonces, para eso, quien les habla se ha diseñado esta tabla, ¿no?, que me funcionó muy bien, ¿no? Por un lado pueden ustedes observar, ¿no?, que aquí están una serie de, digamos, aspectos que nosotros vamos a ir chequeando, ¿no? Por ejemplo, estos eran controles de lectura, ¿no? Este es el promedio del control de lectura. Y acá tenemos actitudes, ¿no? Vamos a evaluar actitudes, ¿no? Actitudes que vienen a ser básicamente, están acá en esta línea representando ¿qué cosa? ¿No? Las competencias, ¿no? Aquí, por ejemplo, para el curso de organización habían una serie de competencias. Una de ellas, por ejemplo, es profesionalismo y sociedad, que figura por acá, ¿no? A cada una de ellas yo le he dado un peso, ¿no? ¿De acuerdo?
un peso porcentual en base al aporte que traen consigo, ¿no? Aquí también tenemos el aprendizaje continuo a través de los test semanales que estaríamos tomando durante todo el curso, el ciclo, perdón. El trabajo grupal, ¿no? O sea, también existe un trabajo grupal, en este caso muy intenso, que se está llevando a cabo dentro de todo el curso, ¿no? A lo largo de todas las 15 y 16 semanas, ¿no? Y genera a su vez como 5 notas, 5 presentaciones de trabajo, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a observar, ¿no? Pero aquí estamos viendo básicamente las competencias, ¿no? O sea, cómo trabajan en el aspecto individual y en equipos, ¿no? El conocimiento del área formativa es otra competencia, ¿no? ¿Okay? Aquí llegamos a la primera nota, ¿no? Luego seguimos evaluando profesionalismo, ¿no? El aprendizaje continuo, trabajo individual y en equipo, la comunicación efectiva es otra competencia, ¿no? Y seguimos evaluando, ¿no? Por competencia, ¿no? El análisis de problemas complejos. Si nuestro curso es del tercer semestre, evidentemente aquí no hay problemas complejos, ¿no? Porque el tercer semestre, obviamente son problemas simples, pues, porque estamos iniciando la etapa formativa, ¿de acuerdo? Va a haber un momento en el cual sí, se van a solucionar problemas complejos. No es este el momento, porque se trata de un curso del tercer semestre, ¿de acuerdo? Lo mismo, aprendizaje continuo y el uso de herramientas modernas, perdón. Ese también es otra competencia que se tiene que evaluar, ¿de acuerdo? Cada una de ellas recibe un porcentaje, un peso, ¿no? ¿Ok? Entonces nosotros hemos evaluado por competencias, ¿no? Como pueden observar ustedes, esta primera nota tenía un peso creo que del 30%, esta era del 35% y esta también el 35%, ¿no? Entonces, aquí nosotros, para llegar al promedio final, lo único que hacemos es, a partir del logro de estas competencias, ¿no? Alcanzadas, ¿no? Se llega a esto, ¿no? Y obviamente, pues, eso nos implica, ¿no? Y nos indica igualmente también una cierta evolución, ¿no? Al principio, fíjense ustedes, habían algunos que estaban amarillos. El color amarillo significa que está en proceso de alcanzar las competencias. El que está en rojo es porque definitivamente está muy lejos de alcanzarla, ¿no? Pero y si vemos lo que ha pasado en la nota 1 con respecto a la nota 2, se observa que aquellos que estaban en amarillo ahora están en verde. Entonces han mejorado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay uno que no mejoró, pero la mayoría sí ha mejorado, ¿no? Entonces cuando llegamos a la tercera nota, vemos que la mayoría está en verde. Entonces se ha producido una variación, ¿no? Y una evolución satisfactoria en cuanto al logro de las competencias, ¿de acuerdo? Entonces esta tabla a su vez, ¿no? Debo de ser muy claro y muy explícito, es alimentado por esto que vendrían a ser los test semanales, ¿no? Aquí hay un montón de test, ¿no? Estos van para la primera nota, para la segunda nota y también para la tercera nota, ¿no? Entonces, así va funcionando eso, ¿no? Luego, hay otro cuadro que también, ¿no? Estamos, voy a retroceder un poquito. Este otro cuadro tiene que ver con el tema del control de las exposiciones y los trabajos grupales. Es este de acá, ¿de acuerdo? Y esto también se está dando a nivel de todo el recorrido, ¿no? ¿Okay? Como pueden observar ustedes, ¿no? Entonces, como verán, de aquí se observa que yo he tenido en este semestre, tuve como 13 grupos, ¿no? De 5 alumnos cada uno, ¿no? Entonces, pueden observar ustedes, acá están los alumnos, ¿no? Y sus promedios, etcétera, ¿no? Por ejemplo, no se ha podido apreciar todo completo, pero aquí sí, ¿no? Una nota grupal que vendría a ser la calidad académica del grupo, ¿no? Y la calidad individual del que expone y del que presenta la información, de aquí sale un promedio, ¿no? Y eso mismo lo hemos
nosotros representado y afectado con colores, en donde, de acuerdo a la leyenda, cada uno de estos colores nos indica algo, ¿no? Que también, a su vez, genera un concepto dentro de lo que es el alcance de las competencias universidad para que ellos, ¿no?, tomen la posta y se encarguen de seguir, ¿no?, haciendo ese trabajo, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿cuáles serían las áreas de aplicación más propicias? De acuerdo a lo que estamos conversando, para nosotros son áreas propicias aquellas cuya implementación nos signifique el menor esfuerzo y riesgo, ¿no? Dentro de las cuales, por ejemplo, tendríamos las ciencias administrativas, económicas o financieras, contables, humanidades, derechos, ciencias políticas, las áreas ingenieriles, las ciencias matemáticas, psicología, ¿no? De plano, no digamos, podría descartarlo al 100%, ¿no? Pero podría ponerle a un segundo plano. ¿Por qué? Porque, como les mencioné en su momento, si se hiciera un uso racional de los laboratorios, ¿no?, en donde se exploten aquellos horarios libres disponibles que no son utilizados por nadie para esos nuevos alumnos que estarían formando parte de ese nuevo contingente de estudiantes, pues evidentemente estas otras facultades también podrían, ¿no?, intervenir, ¿no? ¿Ok? Entonces, de eso estamos hablando, y obviamente los laboratorios tendrían que ser, pues, potenciados necesariamente de alguna forma, ¿no? Como conclusiones, nosotros disponemos de la solución completa a nivel de plataforma de software, modelo pedagógico, organizacional. En la parte eléctrica no me meto porque no es mi asunto. Tampoco soy patrocinador de transmisión, etcétera. Eso no va conmigo, ¿no? Nuestros temas son diferentes, ¿no? Nosotros sabemos lo que se debe hacer y también sabemos cómo hacerlo, ¿no?, en el aspecto de lo que estamos conversando ahora, ¿no? Y también debo de, como les he manifestado, se ha sometido a pruebas parciales de funcionamiento y ha salido airoso, lo cual me llena de satisfacción, debo decirlo. Y también sabemos que este es un proyecto para un gobierno, pues, ¿no?, para un gobierno de turno, por el financiamiento que se requiere, ¿no?, porque esto evidentemente no es gratis, ¿no? No es gratis para nadie, ¿no? Y si nosotros trabajamos en esto, también vamos a cobrar definitivamente, ¿no? ¿Ok? No vamos a hacerlo gratis, ¿no? Así de simple y así de fácil, ¿no? Bien, eso era todo por ahora. Si hay algunas preguntas, yo estoy encantado de poder atenderlos con mucha satisfacción. Quedo a su disposición. Muy bien, profesor. Muchas gracias por la presentación. Bien, ahora vamos a pasar al bloque de preguntas. Acá veo algunas preguntas que han dejado acá nuestros compañeros y a ver si se pueden responder. Bien, Claro. Jimena López Terrones dice: buenas noches, maestro Canepa. Con respecto a la mención, ¿cuáles son los defectos del modelo educacional superior actual? Disculpa, no escuché bien la pregunta. ¿Podrías repetirla? Con respecto a la mención, ¿cuáles son los defectos del modelo educacional superior actual? ¿Efectos o defectos? Defectos. ¿Defectos del modelo que yo planteo o del modelo educacional actual? El modelo educacional actual, que se esté... Ya. Bueno, sí, algo de eso ya hemos observado, ¿no? Y lo hemos mencionado también, en el sentido, pues, de que empezando por el hecho de que los sílabus dicen una cosa, ¿no? Los sílabus de San Marcos establecen la necesidad de que la enseñanza sea orientada a las
capacidades, ¿no? Competencias, ¿no es cierto? O sea, se supone que tenemos que lograr competencias, ¿no? En cada curso hay que alcanzar competencias, ¿no? Las competencias específicas que son las que se definen para cada curso, ¿no? Y así como las genéricas que son las que se definen para la carrera, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese contexto, pues, si nosotros estamos, digamos, trabajando bajo un enfoque por competencias, tendríamos que, evidentemente, también que evaluar por competencias, ¿no? Y si no lo hacemos así, ya tenemos una falla, ¿no? No sabemos cómo poder evaluar por competencias, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es una limitación, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el tema de que muchos de nuestros docentes, y yo también me incluyo en él, no hemos tenido un buen dominio de las tecnologías, ¿no? De las TICs para poder, digamos, hacer una buena transmisión del conocimiento, número 2. Número 3, tampoco hemos podido preparar adecuadamente los materiales, los contenidos, ¿no? Como para que puedan, ¿no? Ser, o guiar adecuadamente a nuestros estudiantes dentro de un proceso, ¿no? De enseñanza-aprendizaje, con la sostenibilidad y con, digamos, la secuencialidad académica, ¿no? Que permita, pues, que ese proceso de aprendizaje resulte exitoso, ¿no? Y lo mismo en el tema tecnológico, lamentablemente han habido muchas limitaciones, muchas interrupciones, ¿no? Que evidentemente han dificultado el cumplimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, eso era lo que puedo responder al respecto, ¿no? Muy bien, profesor. No sé si con eso queda satisfecha la pregunta, por favor. Sí, con eso ha quedado satisfecho. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, porque hay varias. Fabricio Prado pregunta, ¿qué opina con respecto a la cantidad de años que se le asigna a cada carrera universitaria? La mayoría dura 5 años. ¿La cantidad de años se le debe asignar con respecto al mercado laboral? Si habría una relación entre la cantidad de años de la carrera con respecto al mercado, a las exigencias del mercado laboral, algo así. ¿Sí? O sea, esta que dice, ya, ¿qué opina de la cantidad de años? ¿No? La gran mayoría son de 5 años. Pero pregunta, ¿no? O sea, si esa cantidad de años se le debe asignar con respecto al mercado laboral, o sea, que varíe según, o sea, a qué mercado laboral va dirigido, ¿no? Bueno, es que mira, yo creo que algo de realidad puede haber al respecto, pero sin embargo, cada carrera tiene sus propias singularidades, sus propias peculiaridades, ¿no? Sus propias exigencias, etcétera, ¿no? Y creo que quienes han planificado la duración de una carrera, evidentemente son especialistas, ¿no? Por un lado eso, por otro lado también existe toda una importante colaboración internacional, ¿no? Proveniente pues de diversas experiencias, de diversas instituciones académicas, ¿no? Que ya han preestablecido y definido las líneas y la durabilidad de las carreras, ¿no? Entonces, mal se haría en poder pretender cambiar eso porque de repente podríamos debilitar, ¿no? El grado de conocimientos que podría sustentar o sostener, ¿no? A una cierta especialidad, ¿no? Entonces, eso habría que manejarlo con cuidado, ¿no? Entonces, y evaluarlo adecuadamente, ¿no? Si las cosas se han definido de ese modo, particularmente, ¿no? En el ámbito que me corresponde a mí, ¿no? Como parte integrante de la comisión que está actualmente interviniendo en la creación de la Escuela de Ciencia de la Computación en la facultad, ¿no?
nosotros nos estamos basando en experiencias internacionales vigentes, ¿no? Y en donde ya existen mallas curriculares y planes de estudios, ¿no? Digamos, sostenidos pues por IEEE y por instituciones pues de gran envergadura, ¿no? Entonces, eso para nosotros son importantes referentes, ¿no? Que evidentemente lo tomamos como algo muy cierto, muy válido, y creo que nos podríamos meter en problemas, no nosotros, sino aquellos alumnos que en algún momento pudieran, ¿no?, en ingresar, ¿no?, a estudiar esta nueva profesión, ¿no?, al verse de repente debilitados, ¿no?, en la falta de ciertos conocimientos, ¿no?, como para poder llegar a los objetivos de los perfiles trazados para la carrera, ¿no? Entonces, ese es un tema delicado, ¿no? Por lo tanto, mi comentario lo aterrizo en ese punto. Ya, muy bien. Tenemos aquí una tercera pregunta de Hasler Jonathan Licapa. Ya, Hasler, sí, me acuerdo de Hasler. Profesor, un gusto saludarlo. Gracias. ¿Qué opina sobre la elección de docentes por parte de los estudiantes que se realiza por orden de mérito? ¿Es justo? Y sobre los concursos para la elección de docentes, ¿considera que es eficiente? No me metas en problemas con esa pregunta, pues, a ver, bien mal ver eso, ¿no? Realmente la elección de docentes, ¿no? ¿Te refieres cuando un docente va a ser incorporado a la facultad o va a ser promovido dentro de la facultad? ¿A eso te refieres? Para terminar de entender la pregunta, por favor. A ver si, no sé si Jonathan puede responder en el chat. A ver, voy a salir de acá, voy a abrir el chat para leerlo directamente, ¿ya? A ver. Un docente contratado, aquí escribe Jonathan. O sea, los profesores que están entrando, los nuevos profesores que están entrando en la facultad, los docentes contratados. Ya, a ver. Voy abriendo el chat yo también. Bueno, no lo he visto ahí. Docentes contratados. Bueno, en realidad, fíjense, al respecto yo lo que puedo decirles es que durante muchos años yo sé que hay colegas que han estado como docentes contratados, ¿no? Y siguen muchos como docentes contratados, ¿no?, como pagando derecho de piso, a pesar de que ellos en la práctica han demostrado una gran calidad académica, una gran calidad docente, pero que por A o B circunstancias lamentablemente no han podido ganar un concurso como para que puedan cambiar y pasar a la plana, digamos, de docentes oficiales de la facultad, ¿no? Entonces, a veces eso, lamentablemente, no se da de la mejor manera, ¿no? Yo creo que hay un dicho que dice, en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Y digo esto porque nosotros, como FISI, deberíamos tener absolutamente automatizados todos los procesos, ¿no?, académicos, administrativos, como para que nos permitan, por ejemplo, cuando haya la necesidad de calificar y de evaluar a un docente, eso se realice prácticamente de manera automática. ¿En base a qué? En base a los méritos y en base a su formación y a todos los logros que él pueda haber alcanzado dentro de su desarrollo como docente, ¿no? Y eso lamentablemente no ocurre. ¿Por qué? Porque no se cuenta con la información actualizada. Y cada vez que hay una promoción
o una ratificación, cada uno de nosotros tenemos que armar un expediente, ¿no? Que nos toma por lo menos una semana el hacerlo, estar juntando una serie de documentos, muchos de los cuales, la gran mayoría, han sido emitidas por la misma institución, en este caso por la misma San Marcos, ¿no? Por lo tanto, es burdo y es absurdo que eso ocurra, ¿no es cierto? Además, hay una ley que castiga que eso se produzca. ¿Por qué? Porque a ningún trabajador se le puede exigir, ¿no?, que presente documentos, ¿no?, que la misma institución ha generado, ¿ya? A no ser que sean emitidas por otra institución, ¿no? Si, por ejemplo, yo he seguido un posgrado, una maestría en Brasil, ¿no? Entonces tengo un grado académico diferente que no me lo ha emitido San Marcos, entonces evidentemente yo tendría que inscribirlo dentro de la universidad para que esté registrado. A veces eso demora, a veces eso no se produce, o a veces nos olvidamos de hacerlo, ¿no? Y vienen una serie de situaciones que debilitan la postulación de un docente e imposibilita que pueda, digamos, promocionarse o pueda ganar una plaza, a pesar de que méritos le puedan estar sobrando, ¿no? Por lo tanto, ese es un tema que merece ser tratado, que obviamente iniciativas como para trabajar en ello, ¿no?, podrían significar importantes proyectos de tesis para todos aquellos estudiantes que quieran colaborar con su institución al respecto, ¿no? Esa es mi respuesta. Y bueno, ya, para cerrar el bloque de preguntas, acá hay justo una última pregunta de Jorge Carreño Escobedo, que dice: si se quisiese implementar un modelo estandarizado de la educación superior en la universidad pública, ¿qué tiempo podría tomar esto en el Perú? De acuerdo a, no sé si es una visión optimista de mi parte, ¿no?, pero si nosotros logramos tener, por ejemplo, completo todo el elemento administrativo académico a nivel procesos, como para poder permitir que fluya adecuadamente el proceso, digamos, de enseñanza-aprendizaje, ¿no?, eso podría simplificar mucho la implementación de, digamos, este modelo en una facultad. Yo creo que con unos 3 a 4 meses de trabajo podría ser suficiente como para que pueda lograrse, ¿no? Por cada facultad, digo, ¿no? Y de repente se podrían, si soy más optimista todavía, de repente trabajar en paralelo, quizás en dos facultades, ¿no?, para que eso pueda agilizarse un poco más. Eso es todo lo que puedo responder al respecto. Bien, bueno, entonces eso ha sido entonces el bloque de preguntas. Entonces con esto daríamos entonces por finalizada ya esta charla. De antemano, profesor, agradecerle a usted por su tiempo. Nosotros como CAE, como organización, le agradecemos bastante que nos haya brindado este espacio, bueno, este tiempo pues, suyo hacia nosotros para poder conversar este tema tan importante, ¿no?, en estas épocas, ¿no?, en las que estamos viviendo, ¿no?, sobre la educación superior, que ahora es virtual, ¿no?, para todos. Entonces, bueno, agradecer también a todos los presentes, a todas las personas que se han quedado hasta el final de la charla. Ojalá se haya podido entender bien. Claro que obviamente se ha entendido y esperemos que haya también podido haber resuelto todas sus dudas con respecto a este tema. Muchas gracias, profesor. No, qué ocurrencia. Encantado de poder haber colaborado con ustedes, ¿no? Y más bien les agradezco la invitación tan oportuna que han tenido para permitirme a mí compartir con ustedes esta iniciativa que tenemos y que venimos trabajando conjuntamente con Jorge Carreño, el que me hizo la última pregunta, y que, bueno, evidentemente pues esperamos llegar a la meta en poco tiempo.
Muchas gracias y quedo a su disposición.